En pleno corazón de Yellowstone, un guardabosques se topa con algo que no debería existir en un parque nacional. Primero, unas huellas. Después, una estructura oculta en lo profundo del bosque. Y a partir de ese momento, el bosque deja de ser un lugar seguro, porque ahora el cazador es él. El amanecer en Yellowstone no llegaba de golpe, sino que se desplegaba lentamente, como si el bosque necesitara convencer al sol de que aún valía la pena regresar. La luz se filtraba entre los pinos con timidez, empapando las hojas de un brillo helado. Las sombras eran largas, frías, casi azules, y el aire tenía el olor áspero de la escarcha recién nacida. Era el primer verdadero respiro del otoño. Ese momento del año en que el verano parece rendirse sin protestar. Ethan Marlowe caminaba en silencio, siguiendo la rutina que conocía desde hacía más de una década. Era ranger, pero sobre todo era observador. Para él, la naturaleza era un libro vivo que debía leerse con los sentidos, no con los ojos. Aquel día, como tantos otros, había comenzado antes del alba, cuando la neblina aún descansaba entre los abetos y el suelo crujía bajo sus botas como vidrio roto. Le gustaban las mañanas frías, no solo por su pureza, sino por la manera en que afinaban los sonidos del bosque. En ese silencio nítido, cada movimiento tenía un significado. El aleteo de un pájaro podía anunciar la presencia de un depredador. Una rama partida podía ser la memoria de un paso humano. Nada en Yellowstone era azar, y Ethan había aprendido a leer sus secretos con la paciencia de quien traduce un idioma sagrado. El sendero ascendía suavemente hacia una zona de praderas abiertas antes de internarse otra vez en la espesura. Ethan avanzaba con paso regular, sin apuro. Cada pocos metros se detenía, se agachaba y examinaba el suelo. Un tallo roto, unas heces frescas, un rastro de tierra removida. Todo formaba parte de la conversación silenciosa entre él y el bosque. Ese diálogo le resultaba familiar y hasta cierto punto reconfortante. Pero ese día, mientras el sol aún no asomaba del todo por el horizonte, el diálogo cambió de tono. Algo en el ritmo natural del terreno se había roto. Lo sintió antes de verlo. Una ligera perturbación en la calma, un vacío donde debía haber continuidad. Entonces se detuvo frente a una franja de terreno cubierto de agujas secas y notó la diferencia. No eran huellas de ciervo, ni de alce, ni siquiera de oso. Eran más profundas, rectas, demasiado uniformes para pertenecer a un animal. La suela había dejado un patrón angular, una secuencia de líneas cruzadas que su experiencia reconoció de inmediato. Botas militares. Ethan frunció el ceño, se agachó y apoyó la mano en la tierra aún helada. El relieve del suelo conservaba con fidelidad los detalles del paso. Medía la distancia entre una huella y otra. Firme, regular, exacta. No era el andar de un turista ni de un excursionista despistado. Era la marcha de alguien entrenado, alguien que se movía con un propósito claro y con el peso suficiente como para hundir los talones más de lo normal. El ranger se incorporó lentamente y recorrió el horizonte con la mirada. A su alrededor solo había pinos y silencio, la neblina suspendida entre las ramas como un velo. Nadie debía estar allí. Aquella sección del parque quedaba a kilómetros de los senderos públicos, y las únicas patrullas autorizadas eran las de los guardaparques. Para acceder a esa área se requería permiso escrito, radio de comunicación y acompañamiento. Ninguna de esas condiciones se cumplía esa mañana. Siguió las huellas con cautela. Su instinto no era el del cazador que persigue, sino el del testigo que registra. Los pasos se internaban hacia una zona más densa, donde las raíces se entrelazaban bajo la tierra y el aire se volvía más húmedo. A medida que avanzaba, Ethan notó algo que le erizó la piel. El bosque, normalmente lleno de murmullos, estaba mudo. No se oían los chillidos de las ardillas, ni el eco lejano de los cuervos. Incluso el viento parecía rodear aquel sector en lugar de atravesarlo. Era como si la naturaleza evitara un espacio que ya no le pertenecía. Entonces la vio, una delgada línea metálica, casi invisible, cruzando entre dos troncos caídos. Se agachó con cuidado. La tocó apenas con el dedo y comprendió su función. No era un cable eléctrico ni un lazo de trampa. Era un sensor, un hilo conectado a un pequeño detonador o transmisor que enviaría una señal
a quien lo hubiera instalado. No era una improvisación, era el trabajo de alguien que sabía lo que hacía. Ethan retrocedió un paso. No lo tocaría. En su mente grabó su ubicación, el ángulo, la tensión, el punto de anclaje. Nada debía alterarse. Se limitó a rodearlo, moviéndose despacio, atento a cualquier otro rastro. Cada paso era una decisión. Sabía que si alguien había colocado aquel hilo, podría haber más, o incluso ojos observándolo desde la distancia. El bosque se volvió un escenario donde cada sombra podía tener dueño. Y sin embargo siguió, atraído por una mezcla de deber y curiosidad. Las huellas continuaban hacia un grupo de pinos más altos, donde el terreno ascendía y las rocas cubiertas de musgo formaban una especie de muralla natural. Allí, entre los troncos, algo se recortó contra el gris del amanecer. A primera vista parecía una casa en el árbol, pero al acercarse comprendió que no era eso. Aquella estructura no la habían levantado niños ni cazadores ocasionales. Era una base. El refugio se alzaba a unos 6 metros del suelo, sostenido por vigas gruesas atornilladas directamente a los troncos principales. Las plataformas estaban reforzadas con metal, y un entramado de redes de camuflaje cubría los bordes. No había cuerdas ni clavos sueltos, sino un diseño preciso, calculado. Un gancho para poleas sobresalía de uno de los travesaños, y los apoyos tallados en la corteza eran tan pulidos que parecían de fábrica. Ethan se detuvo, midió la altura con la mirada y comenzó a trepar. Lo hacía con sigilo, probando cada apoyo antes de confiar su peso. Cuando llegó a la primera plataforma, el aire olía a metal, a sudor y a humo viejo. Dentro, el lugar mostraba señales de una larga ocupación. No había desorden. Los restos de comida, paquetes de raciones militares MRE, estaban apilados con una disciplina casi obsesiva. Un pedazo de manta térmica servía de aislante. Había una pequeña estufa portátil y una bobina de cuerda perfectamente enrollada. En un rincón, el suelo mostraba una mancha circular más pulida que el resto. El punto donde alguien había limpiado su arma una y otra vez. No eran cazadores furtivos improvisados. Eran profesionales, soldados, o quienes alguna vez lo fueron. Ethan tomó un mapa que reposaba bajo una piedra. Estaba cubierto de marcas rojas, puntos, fechas, cifras. No había círculos en torno a manadas ni notas sobre rutas de alces. En cambio, las anotaciones eran numéricas, acompañadas de abreviaturas y símbolos. 93K, 118K. Dinero. No era caza por deporte ni por comida. Era comercio, tráfico. Un sistema organizado para vender carne y pieles de especies protegidas. Y si aquello era cierto, el lugar donde estaba parado no era un escondite. Era un centro logístico. El Ranger sintió cómo el frío del amanecer se transformaba en un nudo bajo el esternón. Miró de nuevo el mapa. Los intervalos de fechas se repetían cada 3 semanas. Todo estaba cronometrado. Nadie improvisaba con esa precisión. Giró para volver a observar la plataforma. Quería asegurarse de no dejar nada fuera de su memoria. Cuando su mano rozó el pasamanos de metal, lo notó tibio. No era calor de sol. Aún no llegaban los rayos directos. Era el calor del contacto humano reciente. Alguien había estado allí hacía poco. Tal vez minutos. El bosque, que hasta entonces se había mostrado inmóvil, pareció contraerse. El aire perdió su neutralidad. El silencio se transformó en presencia. Ethan permaneció quieto, sintiendo el ritmo de su respiración. No escuchaba pasos, ni voces, ni el crujido de hojas, pero algo, una intuición vieja, le dijo que no estaba solo. Bajó despacio, apoyando los pies con la precisión de quien sabe que un error puede delatarlo. A cada metro se detenía a escuchar. El viento se había detenido. El mundo parecía sostener el aliento. Cuando sus botas tocaron el suelo, miró alrededor sin girar del todo la cabeza. Nada, solo el bosque y su quietud. Entonces, a unos metros entre las agujas de un pino, algo destelló, un reflejo mínimo, como una chispa sobre el hielo. La forma de una lente, un visor. Alguien lo observaba, calculando sus movimientos. La reacción natural hubiera sido correr, pero Ethan no era un hombre que obedeciera al miedo.
Sabía que huir confirmaría lo que el otro ya sospechaba, así que caminó. Paso firme, ritmo constante, el mismo que usaría cualquiera que no hubiera notado nada extraño. Recorrió el camino de vuelta, reconstruyendo mentalmente cada señal. El cable trampa seguía intacto, las huellas mantenían su dirección. Pero entonces, más adelante, encontró algo nuevo. Una marca pequeña en la escarcha, una huella fresca, del tamaño de una mano, dibujada con precisión sobre la tierra. No era una casualidad, era un mensaje. We know you were here. No necesitaba leer las palabras. El significado estaba en la simple existencia de la marca. Ellos sabían que había visto demasiado, que había comprendido algo que no debía, y sin embargo lo dejaban ir. No lo eliminaban. Aún, el silencio se convirtió en compañía. El bosque lo siguió hasta el borde del sendero, observando, absorbiendo su respiración. Cuando al fin divisó el tejado de la estación de Rangers, el hielo del suelo comenzaba a derretirse, y los pájaros volvían tímidamente a cantar. Pero el sonido ya no le parecía el mismo. El bosque, ese viejo aliado, ahora tenía otra voz. Dentro de la estación, el calor artificial y el zumbido del generador lo recibieron como si nada hubiera ocurrido. Ethan colgó su abrigo, revisó su reloj y escribió en el registro lo de siempre. Patrulla completada, sin incidentes, clima frío y claro. Cada palabra era una mentira calculada. Sabía que decir la verdad demasiado pronto sería el error más costoso de su vida. Guardó el bolígrafo y se quedó mirando el papel unos segundos, como si pudiera borrar la falsedad con la mirada. El bosque, allá afuera, seguía respirando, conteniendo su secreto. Y él, sentado en la calma tibia de la oficina, comprendió que ese secreto ya no pertenecía solo a Yellowstone. Lo llevaba dentro, como una semilla que empezaba a germinar en la oscuridad. Encendió la lámpara, abrió el cuaderno de notas y comenzó a escribir una lista. Huellas militares, estructura en árbol, red de camuflaje, sensor, mapa con valores monetarios, observador con lente. Detuvo la pluma. No, todavía no debía dejar constancia oficial. El papel era demasiado frágil. La verdad, pensó, solo servía si se sabía cuándo revelarla. Se levantó, miró por la ventana y vio el reflejo de su propio rostro en el cristal. La mañana había avanzado, el sol comenzaba a morder la escarcha, pero su pecho seguía frío. En el fondo del bosque, alguien movía sus piezas, y ahora él también debía mover las suyas. Ethan apagó la luz, se quitó la chaqueta con el escudo del parque y la reemplazó por una más ligera, sin insignias. Luego abrió un viejo armario donde guardaba su equipo personal. Una linterna sin GPS, un cuchillo de supervivencia, una libreta de cuero. Los tomó con la serenidad de quien se prepara no para una patrulla, sino para una misión. Afuera, el viento se había levantado de nuevo. El parque parecía respirar más rápido. Ethan Marlowe cerró la puerta detrás de sí y se perdió en la línea de árboles, con la sensación clara de que el bosque, aquel viejo amigo, lo miraba de un modo distinto. Ya no era su territorio. Era el de ellos, y algo en su interior, una voz antigua que nunca lo engañaba, susurró lo que él ya sabía. La caza había comenzado, y esta vez el cazador sería él. El viento del amanecer había perdido el filo cortante del día anterior, pero la sensación de inquietud seguía anclada en el pecho de Ethan mientras descendía por el sendero hacia la estación. El sol se filtraba entre los pinos y formaba destellos sobre el hielo que aún sobrevivía en las sombras. Caminaba con la misma calma de siempre, pero cada paso lo pesaba más que el anterior. Detrás de él, el bosque se extendía inmenso y silencioso, y aunque no veía movimiento alguno, tenía la certeza de que no estaba solo. Era la clase de intuición que uno no aprende, sino que desarrolla después de años de patrullas en soledad, donde los sentidos reemplazan a las palabras. El aire se sentía demasiado quieto, demasiado consciente de sí mismo. Cuando por fin cruzó el límite de la zona restringida, el paisaje recuperó el rumor natural de Yellowstone, pero la sensación de vigilancia no se desvaneció. Entró a la estación poco después de las 9. El lugar olía a café recalentado y a papel húmedo, una mezcla que siempre lo recibía con cierta melancolía.
Dos compañeros conversaban en voz baja junto al tablón de rutas. Al verlo, los saludaron con un gesto automático. Él respondió del mismo modo, disimulando el temblor que aún no sabía si venía del frío o de la tensión. Se sentó en su escritorio, abrió el registro de patrulla y escribió las líneas que debía escribir. Hora de salida, hora de regreso, estado del tiempo, sector despejado, sin incidentes. Las palabras salieron mecánicas, desprovistas de su verdadero peso. Mientras el lápiz rasgaba el papel, sintió el absurdo de aquella mentira. No había sin incidentes. Lo que había encontrado en el bosque superaba todo lo que el parque debía albergar. Sin embargo, sabía que no podía compartirlo todavía. Decirlo ahora sería como lanzar una bengala en plena noche. No sabría quién vería primero la luz, si los aliados o los enemigos. Apoyó los codos en la mesa y repasó mentalmente cada detalle de la estructura. El olor metálico, el calor del perno, el mapa con cifras, el brillo de la lente entre las ramas. Todo tenía una lógica militar. Todo sugería organización, jerarquía, propósito. Ningún cazador solitario habría podido montar algo así. Una parte de él quería creer que era un error, una coincidencia, una intervención científica no registrada. Pero las marcas del dinero, los símbolos y las trampas decían lo contrario. Era un sistema, y lo peor era que funcionaba dentro de los límites de un parque nacional, dentro de su territorio. Aquel pensamiento lo acompañó durante horas, mientras fingía revisar papeles y formularios. Cada vez que un compañero entraba en la oficina, el ranger levantaba la vista con disimulo, evaluando gestos, posturas, voces. Había aprendido a leer personas del mismo modo que leía huellas, observando el ritmo, el peso, los silencios. Nada fuera de lo común, o tal vez demasiado común. Lo normal también podía ser una máscara. Cuando el turno terminó, se quedó un rato más, alegando que debía actualizar su base de datos. Lo hizo por costumbre, pero también para quedarse a solas. Cuando las luces principales se apagaron y solo el zumbido del generador llenó la noche, Ethan se permitió cerrar los ojos y repasar los hechos. La decisión se formó con claridad, fría y definitiva. Volvería a aquel lugar. No para entenderlo, sino para obtener pruebas. Las suficientes para que nadie pudiera negar lo que había descubierto. A la mañana siguiente, el parque amaneció envuelto en una neblina espesa. El ranger preparó su equipo sin ruido. No tomó su chaqueta habitual, la que llevaba el emblema del servicio de parques, ni el radio de transmisión. Escogió una prenda más discreta, una de tono oscuro, sin insignias. Cambió sus botas por unas con suela blanda y revisó la cantimplora, la brújula y un pequeño cuaderno de notas. Guardó el radio en el fondo de la mochila, pero solo como receptor pasivo. Si alguien escuchaba su señal, lo rastrearían. En cambio, él necesitaba escuchar. Quería ser un observador invisible. Salió antes del amanecer, bordeando la zona de acceso principal para evitar cámaras y patrullas. El aire era pesado, húmedo. Los pasos sobre la tierra helada producían un sonido apagado, casi blando. Mientras avanzaba hacia el sector donde había encontrado las huellas, su mente trabajaba con precisión quirúrgica. Debía aproximarse desde otro ángulo, evitar su propio rastro anterior y, sobre todo, no alterar nada. Si la estructura seguía ocupada, bastaría un error mínimo para revelar su regreso. El terreno cambió a medida que se internaba en la espesura. La escarcha del día anterior se había fundido, transformando el suelo en una capa de barro resbaladizo. Las huellas antiguas se habían deformado, pero aún eran visibles. Nadie había pasado por allí en las últimas horas. Eso le dio cierta tranquilidad, aunque no lo suficiente para bajar la guardia. A cada paso, su oído distinguía el crujido del hielo de los sonidos vivos del bosque. Era una diferencia sutil, pero vital. El bosque tenía su propio lenguaje, y ese día le hablaba en un tono de advertencia. Llegó al perímetro donde recordaba haber visto el cable. El hilo metálico seguía allí, pero había algo distinto. Se inclinó y examinó con atención. El anclaje del extremo había sido reforzado con una nueva pieza, un fragmento de cinta adhesiva que no estaba antes. Alguien había vuelto. Tal vez la misma noche de su partida. El hallazgo le confirmó lo que temía. La base no era un vestigio,
sino un punto activo. Alrededor, las ramas parecían más limpias, las huellas más frescas. Se movió con extrema precaución, bordeando el sector hasta encontrar un acceso alternativo. La estructura seguía allí, suspendida entre los troncos, con su red de camuflaje intacta. La luz del sol, débil aún, se filtraba entre las ramas y dibujaba sombras en la madera. Desde abajo, el lugar parecía dormido, pero Ethan sabía que el silencio podía ser una trampa. Subió despacio, cuidando de no hacer crujir la madera. Al llegar a la plataforma, comprobó que el interior se mantenía casi igual, las raciones alineadas, la cuerda, la estufa. Pero había algo nuevo, algo pequeño, casi imperceptible. En la corteza del árbol, a la altura del ojo, se escondía un dispositivo minúsculo, no más grande que una moneda. Un punto negro, con un destello diminuto cuando la luz lo tocaba. Era una cámara. De vigilancia. Ethan fingió no haberla visto. Giró el rostro como si observara otra cosa. Respiró con calma y se limitó a continuar su inspección. No tocaría nada. Cualquier cambio podía delatarlo. Se acercó de nuevo al mapa y lo estudió con detenimiento. Las marcas seguían en el mismo lugar, pero esta vez notó algo más. Pequeños símbolos junto a las fechas. Algunos eran flechas, otros puntos dobles. Los relacionó con patrones de migración y comprendió el código. Cada símbolo coincidía con las rutas de animales en peligro, justo en los periodos en que sus desplazamientos eran más previsibles. Era un calendario de caza, diseñado con la precisión de una operación militar. Los números al costado, 93K, 118K, no dejaban duda. Era dinero, tarifas, un mercado clandestino operando dentro del parque. Volvió a examinar la mesa. Bajo la piedra que sostenía el mapa, había algo nuevo. Un trozo de papel plastificado, recortado. Lo deslizó con cuidado y leyó las letras impresas. Fragmento de una tarjeta táctica, de esas que los soldados usan para recordar códigos y coordenadas. No pertenecía a ningún civil. Ethan sintió un escalofrío. No eran cazadores furtivos. Eran exmilitares, tal vez contratistas. Lo que había empezado como un misterio se transformaba en un peligro concreto. No solo violaban la ley de conservación, sino que operaban con recursos, disciplina y entrenamiento. Era un ejército dentro del parque. Retrocedió un paso y observó los pernos que sostenían la estructura. Tocó uno, el mismo que había sentido caliente la vez anterior. Ahora estaba frío, pero en el borde del metal había un residuo aceitoso, invisible a simple vista. Lo olió. Aceite de arma. Confirmación de que la base era parte de algo más grande. Armado, no solo de caza. Lo guardó en la memoria con la precisión de un informe. Descendió con cautela, respirando el aire húmedo que se filtraba entre las ramas. A mitad de camino se detuvo. El bosque volvió a quedarse en silencio, un silencio que no era natural. Se agachó, escuchó, esperó. A lo lejos, un clic metálico, apenas audible, lo hizo girar la cabeza. No era un disparo ni un crujido. Era el sonido exacto de una cámara cerrando su lente. Alguien, en algún punto, lo observaba otra vez. No miró hacia la fuente del ruido. Siguió bajando hasta tocar el suelo. La sensación de estar siendo vigilado lo envolvía como una sombra que no podía apartar. Decidió no regresar por el mismo camino. Tomó un desvío natural que corría paralelo al cauce de un arroyo seco. Allí las piedras lisas borraban las huellas y el terreno descendía hacia una zona menos transitada. Mientras avanzaba, notó algo distinto en el suelo. Una franja de tierra con marcas de neumáticos pequeños, de un vehículo liviano. Se arrodilló. No era un coche del parque. El ancho de los surcos, la forma del dibujo, todo correspondía a un ATV militar o adaptado. Siguió la línea con la vista. Los rastros se cruzaban con los suyos de días anteriores y se alejaban en dirección contraria. Tomó un trozo de goma que sobresalía del barro. Estaba rota y en el borde se veía un número grabado. No era un número de serie civil, lo guardó en el bolsillo. Prueba física. Cuando por fin alcanzó la estación, el mediodía se había vuelto luminoso y el parque parecía ajeno a toda amenaza. El lugar bullía de actividad rutinaria. Radios, mapas, conversaciones triviales.
Ethan entró como si nada. Saludó, colgó su chaqueta, se sentó en su escritorio y comenzó a llenar formularios. Pero su atención no estaba en el papel. Observaba el tablón de patrullas. Algo lo desconcertó. Junto a su nombre, alguien había hecho una anotación en bolígrafo, cambiando levemente el trayecto de su ruta del día siguiente, firmado con sus propias iniciales. Pero él no lo había modificado. Miró alrededor. Nadie parecía interesado en el tablero, salvo un hombre apoyado en la mesa de al lado, con una taza de café y la mirada distraída. Era John Harwell, el nuevo Ranger. Llevaba apenas 2 meses en el equipo y aún no tenía reputación. Hablaba poco, sonreía mucho. Demasiado. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía la taza, que no pertenecía a aquel ambiente. Sus movimientos eran demasiado exactos, demasiado calculados. Un Ranger auténtico adquiría torpeza con el tiempo. El bosque lo hacía humano. Harwell, en cambio, se movía como si todo fuera una maniobra ensayada. Ethan le devolvió el saludo con una sonrisa que no le alcanzó los ojos. Sabía que debía tener cuidado. Si el enemigo estaba dentro, cada palabra podía ser un error. Guardó silencio el resto del día, fingiendo rutina. Sin embargo, por dentro, una decisión ya había madurado. No confiaría en nadie hasta tener pruebas irrefutables. Esa noche, cuando la estación quedó vacía y solo el viento golpeaba las ventanas, abrió su cuaderno y escribió 3 palabras. Segunda base confirmada. Luego, bajo ellas, anotó las coordenadas, el número de serie parcial de la goma, el tipo de cámara y la presencia del aceite. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo una tabla suelta del piso. Nadie debía verlo. Se sentó junto a la ventana, observando el reflejo del bosque en la oscuridad. Afuera las sombras se movían con lentitud, y el ulular de un búho se mezclaba con el zumbido lejano del generador. Todo parecía tranquilo, pero él sabía que esa calma era una mentira del paisaje. Detrás de la quietud, algo respiraba, algo que ya había notado su presencia, y ahora aguardaba su siguiente paso. Ethan encendió un cigarrillo que no fumó, solo para ver el fuego en la punta y recordar que seguía vivo. Pensó en el perno tibio, en la cámara, en la trampa de hilo metálico. Cada imagen se superponía a la otra, formando un mapa invisible que se expandía bajo la superficie del parque. No sabía todavía hasta dónde llegaba la red, pero intuía que lo que había descubierto era apenas una hebra. La noche avanzó despacio. En algún momento, el Ranger se quedó dormido sobre la mesa, con la chaqueta echada sobre los hombros. Soñó con el bosque, con un bosque distinto, silencioso, donde los árboles no daban sombra, sino vigilancia. Al despertar, el amanecer aún no había llegado, y el aire de la habitación estaba helado. Escuchó el goteo del agua desde el techo y el leve crujido de la madera. Afuera, un coyote aulló a lo lejos. Ethan se levantó, apagó la lámpara y con el corazón firme, entendió que ya no era un guardián del parque. Era un testigo de algo que no debía existir. El día siguiente amaneció con el cielo despejado. El sol proyectó sobre el bosque una claridad engañosa, como si quisiera borrar las sombras de la noche anterior. Ethan miró una última vez el tablero de rutas antes de salir. La anotación con sus iniciales seguía allí. No la borró. No podía hacerlo aún. Había decidido dejar que el enemigo creyera tener ventaja. Afuera, el bosque lo esperaba, intacto en apariencia, pero cargado de un nuevo silencio. Cruzó la puerta sin mirar atrás, y el viento que soplaba entre los pinos pareció susurrarle una advertencia que solo él podía entender. La caza no había terminado, apenas empezaba. El amanecer llegó como una bruma pálida que apenas lograba atravesar las copas de los pinos. El aire olía a humo antiguo y a tierra húmeda, como si el bosque respirara con dificultad después de una noche demasiado larga. Ethan se caló la gorra hasta las cejas y ajustó el cierre de su abrigo. Había pasado las últimas horas revisando mapas en silencio, con los ojos cansados y la mente en tensión. Frente a él, sobre la mesa de madera, las líneas topográficas del parque se extendían como una red de venas vivas. Cada curva, cada número, representaba un secreto que él debía descifrar. Había pasado gran parte de su vida caminando esos senderos, pero ahora los veía con otros ojos. Ya no eran rutas de patrulla,
sino trayectorias de un laberinto donde alguien había construido escondites invisibles. La segunda base debía existir. El campamento camuflado en los árboles no era un refugio aislado, sino una pieza de una estructura mayor. Ethan lo comprendió por instinto, del mismo modo en que un lobo distingue la dirección del viento sin mirar las nubes. Nadie con esa precisión y disciplina construía un solo puesto. Debía haber más. Y si había más, significaba que operaban como una organización. Tomó el lápiz y trazó un triángulo entre las zonas que compartían las mismas características. Caminos antiguos, visibilidad reducida, acceso limitado. El vértice del triángulo apuntaba hacia el norte, hacia una colina donde se erguía una torre abandonada desde hacía más de una década. El viejo puesto de vigilancia contra incendios. Recordaba haberla visitado en su primer año como ranger. Escaleras de hierro, tablones sueltos, cristales rotos. Desde entonces, el tiempo y la nieve la habían convertido en una ruina más. O al menos eso había creído. Guardó el mapa en su mochila, comprobó el contenido de su cantimplora y salió sin hacer ruido. El parque aún dormía. A su alrededor, la estación permanecía quieta, con las luces apagadas y el generador emitiendo un zumbido leve. Ethan caminó por detrás del edificio, evitando el estacionamiento donde solían aparcar los todoterrenos. No quería que nadie lo viera salir. Cuando llegó al sendero principal, la neblina ya se había cerrado sobre los árboles. Era una niebla espesa, húmeda, que absorbía el sonido. Le gustaba ese tipo de clima. Lo protegía. En él podía moverse sin dejar rastro. El ascenso hacia la torre era largo. Durante los primeros kilómetros, siguió el curso del río, moviéndose sobre las piedras para no dejar huellas en la tierra. Luego, cuando el terreno comenzó a elevarse, se desvió hacia una vieja senda cubierta de hojas secas. Caminó durante horas, deteniéndose solo para escuchar. El bosque parecía normal. El graznido de un cuervo, el crujido lejano de ramas bajo el peso de un ciervo, el rumor del agua en alguna quebrada. Pero detrás de esa calma se adivinaba algo que no encajaba, una tensión imperceptible, como la de un instrumento afinado demasiado alto. Cuando por fin divisó la torre, el sol había ascendido lo suficiente para iluminar la estructura oxidada. Se alzaba sobre la colina como un esqueleto metálico, con las ventanas tapiadas y la escalera medio cubierta por enredaderas. A primera vista parecía abandonada, pero Ethan notó de inmediato las señales. Los peldaños estaban limpios, sin polvo ni hojas. El musgo no crecía en la base de los soportes, y las cerraduras del acceso inferior brillaban como si hubieran sido engrasadas recientemente. La supuesta ruina tenía el aspecto de algo cuidadosamente mantenido para parecer lo contrario. Se acercó sin ruido, deteniéndose a cada paso. La madera del suelo, antes podrida, mostraba huellas frescas. El metal tenía pequeñas marcas de roce, recientes. Empuñó su cuchillo, no como arma, sino como herramienta. La puerta de la base cedió con un leve empujón. Adentro olía a aceite de máquina, a hierro y a algo más tenue, casi dulce. Carne seca. La penumbra ocultaba detalles, pero a medida que sus ojos se adaptaron, comprendió que aquel lugar no era un simple refugio. Las paredes estaban cubiertas por estantes improvisados, con tablones y cajas apiladas. Había recipientes sellados al vacío, bolsas numeradas, herramientas de corte. En un rincón, un pequeño generador descansaba bajo una lona, y a su lado, un bidón de combustible. Ethan se movió despacio entre los cajones, examinando sin tocar. Uno de ellos tenía sellos extranjeros, parcialmente borrados. En el interior, paquetes de carne envueltos en plástico transparente, con etiquetas que indicaban peso y fecha. Las cifras lo estremecieron. No eran restos de caza furtiva casual. Era producción en serie. En otras cajas encontró pieles dobladas con precisión. Lobo, oso, puma. No había trofeos, no había cráneos, solo materiales listos para transporte. Era un almacén, una estación de acopio. El último cajón, más pequeño y reforzado con cinta, estaba cerrado con un candado. Buscó entre los estantes hasta hallar un destornillador y forzó la cerradura con cuidado. Dentro había documentos plastificados, cuadernos con registros y pegado con cinta en la tapa, un dispositivo USB negro. Lo tomó entre los dedos, dudando si llevarlo consigo.
Lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Luego abrió uno de los cuadernos. Las páginas contenían tablas con fechas, códigos, coordenadas y cantidades expresadas en miles de dólares. A la derecha, columnas con iniciales y breves descripciones. Entendió que eran transacciones, venta y entrega. Aquel lugar no solo almacenaba, también administraba. Se sentó en una caja y encendió su linterna de baja intensidad para examinar la memoria USB. La conectó a su pequeño dispositivo portátil, un lector que usaba para registros del parque. La pantalla mostró una lista de archivos de video. Reprodujo el primero. La imagen temblaba, grabada con una cámara manual. Se veía un claro del bosque, varios hombres junto a un camión abierto. Vestían ropa civil, pero las correas de sus mochilas, los cinturones tácticos y la forma de moverse revelaban un entrenamiento militar. Uno de ellos hablaba, dando instrucciones, y los demás asentían. El lenguaje corporal era claro: obediencia y jerarquía. Cambió al siguiente video. La misma voz, esta vez frente a un mapa extendido sobre una mesa. El plano era inconfundible: Yellowstone. Las zonas marcadas coincidían con los corredores migratorios de las especies protegidas. Al lado, una columna de números y horas. Y entonces, en el margen inferior, vio algo que lo paralizó. Una hoja impresa, doblada a medias, con los itinerarios de patrulla del parque. El encabezado tenía su nombre, su firma, sus iniciales. Era el documento que se publicaba cada semana en el tablón de la estación. Alguien lo había filtrado. Ethan sintió como el corazón le latía con fuerza. Detuvo el video y rebobinó unos segundos. Amplió la imagen. No cabía duda. Era su plan de ruta. En la esquina superior derecha, un sello de la administración. Aquello significaba que alguien desde dentro compartía información con esa gente. Un infiltrado. Reprodujo otro archivo. La cámara mostraba un grupo distinto, en lo que parecía un entrenamiento. Desmontaban y volvían a montar rifles con rapidez. Las manos se movían con una precisión imposible de adquirir sin años de práctica. No eran cazadores, eran soldados. En otro fragmento, una voz decía: la próxima ventana en 48 horas, sin interferencia, confirmado por nuestro contacto. Esa frase quedó flotando en su cabeza como una sentencia. Confirmado por nuestro contacto. Cerró el lector y respiró hondo. El aire del interior parecía haberse espesado. Guardó el USB en el bolsillo y devolvió todo a su sitio exacto. No podía alterar nada. Su objetivo ya estaba cumplido. Tenía pruebas. Se levantó, apagó la linterna y se acercó a una de las ventanas cubiertas. A través de una rendija, vio el horizonte gris y los árboles meciéndose apenas. Entonces, algo brilló en la distancia. Una figura. Un hombre de pie sobre una cresta rocosa, sosteniendo un rifle con mira. No lo apuntaba directamente. El arma estaba inclinada. Pero la intención era clara. Vigilaba. Ethan retrocedió un paso. La silueta del hombre era firme, serena. No había prisa en sus movimientos. Estaba allí para que lo viera. Un mensaje silencioso. Sabemos que estás aquí. El Ranger no reaccionó. No levantó la mano, no buscó cobertura. Se movió lateralmente, alejándose de la ventana, y esperó. La figura permaneció unos segundos más, y luego desapareció entre los árboles con la misma calma con que había aparecido. El corazón de Ethan golpeaba con fuerza, pero su mente permanecía fría. Si aquel hombre era el líder, significaba que lo habían descubierto. Sin embargo, no dispararon. No era un intento de eliminación, sino una advertencia. Quería asustarlo, marcarlo. Salió de la torre sin hacer ruido, descendiendo por el lado opuesto para evitar el claro. Cada paso era una medida calculada. Sabía que si cometía un error, si se dejaba llevar por el pánico, todo terminaría allí mismo. El descenso por la ladera fue lento. El suelo resbalaba por la humedad y las piedras sueltas. A medida que se alejaba, el ruido del viento se mezclaba con el de su respiración. Una rama se quebró a lo lejos, pero no se detuvo. Continuó hasta alcanzar el bosque cerrado. Allí, por fin, se permitió detenerse y girar la cabeza. La torre se alzaba entre la neblina, muda, pero presente, como un testigo.
No había disparos, ni gritos, ni persecución. Solo el silencio que sigue a una amenaza que aún no se cumple. Durante el regreso, repasó cada detalle mentalmente. El patrón era claro. No se trataba de una banda de cazadores ilegales, sino de una red con entrenamiento y estructura. Usaban el parque como base operativa, aprovechando su vastedad y la falta de vigilancia en zonas remotas. Tenían vehículos, tecnología, rutas de escape, y alguien dentro de la propia administración les aseguraba protección. Pensar en ello le provocó una mezcla de rabia y miedo. Había jurado proteger aquel territorio, y ahora comprendía que el enemigo no solo venía de fuera, estaba entre ellos. El sol ya caía cuando Ethan alcanzó el valle. El cielo se había vuelto de un naranja tenue, y las sombras de los pinos se alargaban sobre la hierba. El Ranger caminaba rápido, pero sin correr. Quería parecer parte de la rutina. Cuando entró en la estación, el murmullo cotidiano volvió a envolverlo. Voces, pasos, olor a café. Todo parecía igual, pero él no era el mismo. Dejó su mochila en el suelo y saludó con una sonrisa cansada. Nadie notó nada. Desde su escritorio fingió revisar papeles mientras observaba el tablero. Hardwell estaba allí, de nuevo, inclinado sobre los informes, charlando con otro guardaparques. Sonreía, pero su mirada no sonreía. Cuando lo vio, levantó la taza de café a modo de saludo. Ethan correspondió con un gesto breve. Luego, sin dejar de mirarlo, pensó en la frase del video. Confirmado por nuestro contacto. Cada fibra de su cuerpo le decía que aquel hombre tenía algo que ver. Esa noche, cuando todos se marcharon, Ethan se quedó en la oficina. Sacó el USB, lo conectó al ordenador del parque y copió los archivos en un disco externo, sin que el sistema registrara actividad. Luego, desconectó el equipo y borró los rastros. Guardó la copia en un compartimento de su mochila. El siguiente paso sería peligroso. Comprobar si el infiltrado era realmente quien sospechaba. Antes de irse, miró por la ventana. Afuera, el bosque se extendía bajo la luna, tranquilo y frío. Parecía el mismo de siempre, pero ahora sabía que no lo era. Aquella calma era solo el disfraz de una maquinaria que había comenzado a girar. Cerró la puerta detrás de sí y caminó hacia su cabaña. Mientras avanzaba por el sendero, sintió que los árboles lo observaban, cómplices y testigos. Cada crujido, cada ráfaga de viento entre las ramas, sonaba como un susurro. Ellos también sabían. Al llegar, encendió una lámpara de queroseno y se dejó caer en la silla. El silencio del cuarto era casi insoportable. En su mente, las imágenes del video se repetían una y otra vez. Los hombres, el mapa, su hoja de patrulla. Se llevó las manos al rostro. No podía denunciarlo aún, no sin más pruebas, no sin saber quién más estaba implicado. Pero una cosa era segura, el bosque ya no era solo su responsabilidad. Era el campo de batalla de una guerra oculta, y él, el único que había decidido verla. El viento golpeó la ventana con fuerza, como si algo invisible quisiera entrar. Ethan levantó la vista, con los nervios tensos. Afuera no había nada, solo la oscuridad. Sin embargo, la sensación persistía. Alguien lo estaba midiendo, analizando su reacción. Sabía que lo observaban, que no había pasado inadvertido. Tomó el arma reglamentaria, comprobó el seguro y la dejó sobre la mesa. Luego apagó la lámpara. En la penumbra, el bosque respiró de nuevo, lento y profundo, y en ese ritmo, comprendió que ya no había vuelta atrás. Lo que había empezado como un hallazgo era ahora una revelación completa. No se trataba de encontrar culpables, sino de sobrevivir lo suficiente para contarlo. Cerró los ojos y esperó que el amanecer llegara una vez más, pero en el fondo sabía que el amanecer ya no traería luz, sino el eco de algo que se movía entre las sombras, preparándose para el siguiente movimiento. El amanecer llegó envuelto en una calma engañosa, como si el parque hubiera decidido ocultar todo lo que respiraba bajo su superficie. Las nubes bajas se aferraban a los picos de los árboles, y el aire olía a humedad y a madera fría. Desde la ventana de la estación, Ethan observaba el movimiento habitual de sus compañeros. Todo parecía igual, las voces, las risas, el sonido metálico de las tazas de café, el rumor de las radios que chispeaban con mensajes rutinarios. Pero él ya no veía a las mismas personas. La noche anterior lo había cambiado todo.
Sabía que alguien dentro de esas paredes filtraba información al grupo clandestino, y que ese alguien no actuaba solo. La certeza lo perseguía como una sombra que se estira con la luz de la mañana. Intentó comportarse con naturalidad, aunque cada gesto le resultaba falso. Revisó el tablero de patrullas con aparente desinterés, anotó algunos datos en su cuaderno y fingió revisar las rutas de los días anteriores. Hardwell estaba en el rincón, como siempre, con su taza de café en la mano, hablando en voz baja con otro Ranger. Reía de vez en cuando, pero sus ojos no se movían al ritmo de la risa. Eran ojos que observaban sin descanso, que calculaban. Ethan recordó la voz del video en la torre, confirmado por nuestro contacto. No había otra forma de interpretarlo. El infiltrado estaba allí, dentro de la estación, respirando el mismo aire que ellos, fingiendo ser uno más. El Ranger esperó a que el grupo se dispersara. Luego, lentamente, preparó su trampa. No era el tipo de hombre que actuara por impulso. La paciencia había sido su herramienta más eficaz durante años. Sabía que cualquier movimiento precipitado pondría todo en riesgo. Necesitaba confirmar la filtración de manera irrefutable. En su escritorio, tomó una hoja en blanco y escribió una nota de rutina. Cambio de ruta de patrulla para el día siguiente. Movió apenas unas líneas, alterando el punto final del recorrido hacia una zona donde normalmente no había actividad. La colocó en el tablero, entre otras notificaciones, de manera que pareciera una modificación casual. Nadie lo vio hacerlo. El resto del día transcurrió con una normalidad sofocante. Ethan fingió interesarse en los reportes meteorológicos. Charló sobre un supuesto avistamiento de bisontes en el norte y compartió un cigarrillo con un compañero en la entrada. Pero por dentro contaba las horas. Su plan era simple. Si la información de ese cambio llegaba al grupo oculto, alguien acudiría a vigilar la zona. Era cuestión de tiempo. Esa noche casi no durmió. Se mantuvo sentado frente a la ventana de su cabaña, observando la línea de los árboles hasta que el cielo comenzó a aclararse. La neblina matutina cubría el bosque como un manto de ceniza. Antes del amanecer ya estaba en marcha. Tomó su mochila, el cuaderno de notas y un par de binoculares. En lugar de dirigirse al punto marcado en la nueva ruta, subió a una colina cercana, un sitio desde el que podía vigilar el sendero sin ser visto. Se acomodó entre la maleza, cubriéndose con ramas húmedas, y esperó. El silencio se estiró como un hilo tenso. Durante casi una hora no ocurrió nada. El viento soplaba desde el norte, trayendo el olor de la resina y del suelo húmedo. El parque parecía respirar con lentitud. Luego, a lo lejos, un zumbido suave rompió la quietud. Un sonido mecánico, artificial. Ethan ajustó el foco de los binoculares. Entre las copas de los árboles distinguió un destello. Un dron, pequeño, de color oscuro, avanzaba con movimientos suaves, casi flotando. No era del parque. Los modelos oficiales tenían una franja amarilla en el costado. Este era completamente negro. Descendió unos metros, se detuvo sobre el área exacta que figuraba en su falso informe y permaneció allí varios segundos, girando lentamente, como un ojo que escanea el terreno. Luego se elevó y desapareció en dirección sur. Ethan bajó los binoculares y dejó escapar el aire que había estado conteniendo. No había duda. La información había salido del interior de la estación. El cambio de ruta había llegado a los hombres del bosque en menos de un día. El infiltrado existía y actuaba rápido. Regresó antes del mediodía. El cielo se había despejado y la estación estaba llena de ruido. Cuando entró, Hardwell estaba de pie junto a la cafetera, con la misma sonrisa relajada de siempre. Al verlo, levantó la cabeza. ¿Salida temprana hoy?, preguntó en tono amistoso. Quería adelantar el recorrido, respondió Ethan colgando su chaqueta. El clima estaba de mi lado. ¿Algo interesante ahí fuera? Solo silencio, contestó. La mirada de Hardwell se detuvo un segundo en la mochila de Ethan, como si calculara su peso, su contenido. Luego sonrió de nuevo y volvió a mirar el tablero. La charla fue corta, pero suficiente. En esos segundos, Ethan percibió algo que antes no había notado. El hombre hablaba con la calma de quien tiene el control. No parecía incómodo, ni siquiera sorprendido por el regreso temprano de su compañero. Era como si supiera exactamente dónde había estado. Durante la tarde, Ethan fingió trabajar en el archivo de reportes.
Cuando todos se retiraron, se quedó solo en la oficina. Apagó las luces, dejó solo una lámpara encendida y se dirigió a la zona de los casilleros. Sabía cuál era el de Harwell. No tenía llave visible, solo un pequeño candado que se abría con combinación. Después de años en el parque, Ethan había aprendido que los candados de 3 dígitos rara vez guardaban secretos. Bastaron un par de intentos. La puerta se abrió con un chasquido. Dentro la ropa estaba perfectamente doblada. Demasiado. El orden era casi quirúrgico. Entre las camisas encontró un paquete de comida sellado con cinta. Lo levantó y notó el peso metálico. Lo abrió con cuidado. Dentro había un teléfono satelital envuelto en una tela. No pertenecía al equipo del parque, ni figuraba en los registros. Ethan lo sostuvo en la mano unos segundos, sintiendo el pulso acelerado. En la parte trasera del dispositivo había un número grabado a mano, apenas visible. Un prefijo extranjero, el mismo que había visto en los documentos de la torre. Cerró los ojos y respiró. Ya no había dudas. Guardó el teléfono en su lugar, con exactitud. Cerró el casillero y regresó a su escritorio, procurando no dejar señales. La noche cayó de golpe. Afuera el bosque era una masa oscura que parecía moverse al compás del viento. Ethan se quedó un momento mirando la ventana, escuchando el golpeteo suave de las ramas contra el vidrio. La certeza lo oprimía. Si Harwell era el contacto, no actuaba solo. Había una red, quizás pequeña, quizás más amplia, pero activa dentro del parque. Si los hombres del bosque sabían sus movimientos con tanta rapidez, era porque alguien mantenía una comunicación constante. Y ese teléfono satelital era la prueba más clara de ello. Durmió poco esa noche. Despertó con el primer canto de los pájaros y se vistió sin encender la luz. En el camino hacia la estación, repasó mentalmente cada detalle de la jornada anterior. Cada gesto, cada palabra. Estaba seguro de que Harwell lo había observado con más atención de la habitual. No podía enfrentarle directamente. No todavía. Cualquier acusación sin pruebas formales sería su fin. Y si Harwell sospechaba que había sido descubierto, reaccionaría antes que él. Esa mañana, la tensión en el aire era distinta. Los demás Rangers hablaban de un oso avistado cerca del valle, de una posible tormenta para el fin de semana. Todo parecía normal, pero Ethan notó los silencios. Harwell lo saludó con una cortesía perfecta, demasiado medida. Durante el resto del día, ambos cruzaron pocas palabras, aunque compartieron el mismo espacio. Cada vez que Ethan levantaba la vista, lo encontraba observándolo. No con hostilidad, sino con esa atención fría y analítica que recordaba de los entrenamientos militares que había presenciado alguna vez. Al caer la tarde, el Ranger decidió quedarse hasta tarde con la excusa de actualizar inventarios. Esperó a que el edificio quedara vacío. Cuando la última puerta se cerró, apagó las luces y recorrió el pasillo. La calma era absoluta. Entró en su despacho y se sentó. La lámpara arrojaba un círculo de luz amarilla sobre la mesa. No necesitaba hacer nada más esa noche, pero se quedó allí, fingiendo normalidad para quien pudiera estar vigilándolo desde afuera. A medianoche escuchó un ruido, no dentro del edificio, sino fuera, en el pasillo. Un leve crujido, como el roce de una suela sobre el suelo. Se levantó en silencio, abrió la puerta apenas 1 centímetro. Nada. El corredor estaba vacío. Sin embargo, el sonido había existido. Cerró la puerta y se quedó quieto, sin respirar. Esperó. Pasaron varios minutos antes de volver a oírlo. Esta vez venía del otro lado del edificio, cerca de la salida. No lo siguió. Si era Harwell, lo último que debía hacer era enfrentarlo sin una estrategia. Al amanecer, el Ranger se dirigió a su cabaña. La fatiga se mezclaba con la lucidez. Sabía que el siguiente paso de Harwell sería probarlo, empujarlo a hablar, medir cuánto sabía. La confrontación era inevitable, y llegó antes de lo esperado. Esa mañana, mientras revisaba la radio, Harwell se acercó con una sonrisa demasiado franca. «Has estado quedándote hasta tarde», comentó como al pasar. «Hay mucho papeleo», respondió Ethan. «Sí, claro», dijo el otro, inclinándose sobre la mesa. «Pero también he notado que sales temprano últimamente. Dicen que te gustan los paseos largos por la zona norte. Silenciosa, ¿no?» Ethan alzó la vista. Harwell sostenía su taza, pero sus ojos lo estudiaban con precisión. No era una conversación casual. Era una advertencia.
El silencio ayuda a pensar, dijo Ethan, sin alterar la voz. Eso es cierto, respondió el otro con una sonrisa apenas visible. Aunque a veces pensar demasiado puede ser peligroso. El silencio que siguió fue denso. Durante un instante, ambos hombres se observaron con frialdad, conscientes de que la máscara había caído. Luego Hardwell se apartó, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Ethan permaneció quieto. Sabía que había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo un ranger sospechando de un colega. Era un testigo marcado. Esa tarde evitó volver a su cabaña. Caminó durante horas, siguiendo los viejos caminos donde la hierba crecía sobre las huellas de los años. El bosque lo envolvía, atento, respirando con él. Pensó en la cámara oculta en la base, en el dron negro, en el teléfono satelital. Todo formaba un mismo dibujo, una red de vigilancia y poder que usaba el parque como refugio. Al regresar, la noche había caído. Abrió la puerta de su cabaña con cautela. El interior estaba en orden, pero algo le pareció diferente. Un leve olor a metal, el mismo que había percibido en la torre. Miró alrededor y encontró, bajo el escalón de madera, un pequeño objeto pegado con imán. Una pieza circular, del tamaño de una moneda. Un rastreador. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo el peso insignificante y el significado inmenso. Ya no lo observaban desde lejos. Ahora sabían exactamente dónde estaba. El corazón le golpeó con fuerza, pero la mente se mantuvo serena. Era la señal definitiva. Habían pasado de la vigilancia al acoso directo. Guardó el rastreador en un bolsillo, apagó la lámpara y se sentó en la oscuridad. Afuera el bosque parecía respirar de nuevo, lento, expectante. Entendió que la caza había comenzado y que él, sin haberlo querido, se había convertido en la presa. Sin embargo, una parte de él, la más antigua, la que había aprendido a sobrevivir en la naturaleza, sabía también que el cazador y la presa eran solo dos caras de un mismo silencio, y que pronto, en ese silencio, uno de los dos desaparecería. La noche en Yellowstone no era una simple oscuridad, era un organismo vivo, un manto de respiraciones, movimientos y ecos que se entrelazaban como raíces bajo tierra. Ethan lo sabía mejor que nadie. Había pasado más noches que años entre esas sombras, y podía distinguir el silencio natural del silencio impuesto. Aquella noche, el silencio que lo rodeaba tenía una forma distinta. No era la calma del bosque dormido, sino la pausa expectante de algo que observa. El aire mismo parecía contener su respiración. Ethan permaneció inmóvil en su cabaña, con las luces apagadas, sentado junto a la ventana. Afuera el viento movía apenas las ramas más altas, pero no producía ruido. Era el tipo de quietud que solo se escuchaba antes de una tormenta o antes de un ataque. En su mano sostenía el rastreador que había encontrado bajo el escalón. La pequeña pieza metálica brillaba débilmente cuando el fuego de la chimenea la tocaba. Aquel objeto confirmaba lo que ya intuía. Lo vigilaban de cerca, lo habían marcado. Lo sabían todo sobre sus movimientos. Tal vez incluso sabían que había descubierto la torre, el mapa, los videos, el teléfono satelital. No podía quedarse allí. La cabaña era un punto fijo, una coordenada fácil de ubicar. Si lo querían eliminar, no tendrían que buscarlo. Bastaría con esperarlo. Decidió moverse antes del amanecer, mientras el resto del equipo dormía. Pasó la noche preparando su salida. Seleccionó el equipo necesario. Agua, una manta térmica, un cuchillo, su brújula y el cuaderno de notas. No llevaría el radio, salvo para escuchar. Dejó atrás todo lo que pudiera delatarlo. Rompió sus borradores, quemó los papeles que contenían coordenadas y enterró las cenizas detrás de la cabaña. Antes de marcharse, escribió una sola línea en la pared, debajo del marco de la ventana, donde solo él podría verla si regresaba. El bosque siempre escucha. El frío del amanecer lo recibió con la crudeza de un cuchillo. Caminó hacia el norte, por senderos ocultos, evitando el camino principal. La escarcha se formaba sobre la hierba, y el vapor de su aliento se mezclaba con la niebla. A cada paso, sentía que el parque lo observaba. No solo los hombres que lo cazaban, sino el propio bosque, como si la tierra misma comprendiera que en sus entrañas se estaba librando una guerra que nunca aparecería en los informes.
No tardó en notar los primeros indicios de seguimiento. En la orilla de un arroyo seco, un conjunto de ramas rotas formaba un patrón que no era natural. Alguien había pasado por allí, midiendo la dirección del terreno. En la superficie del agua helada había huellas de un dron pequeño, marcas de hélice en el polvo fino que se levantaba sobre el río. Miró hacia arriba, nada visible. Pero la sensación era clara, lo estaban rastreando. Ethan conocía bien la lógica del cazador. No se trataba de velocidad, sino de ritmo. Los hombres que lo buscaban no correrían. Avanzarían como una ola silenciosa, con paciencia militar, cerrando el círculo. Él debía moverse en dirección contraria, no huyendo, sino guiándolos. Conocía los límites del terreno mejor que cualquiera de ellos. Si lograba conducirlos hacia el cañón del río, donde las fumarolas geotérmicas deformaban la visibilidad, podría ganar tiempo. El humo y el calor del suelo interferirían con las cámaras térmicas. El primer día de persecución transcurrió entre sombras. Cada cierto tiempo se detenía, escuchando. Una vez creyó oír pasos detrás de él, pero no pudo confirmarlo. Otra vez, un reflejo metálico lo hizo girar. Era el lente de un dron que se elevaba y desaparecía tras los pinos. Cada movimiento le recordaba que la línea entre el cazador y la presa podía cambiar de un instante a otro. Cerca del mediodía, encontró la primera trampa. No era explosiva, sino de señal. Un hilo de pescar tensado entre dos arbustos, unido a un pequeño transmisor. Si lo hubiera tocado, habría enviado una vibración detectable a un radioreceptor. La tecnología era precisa, profesional. Se agachó y lo observó sin tocarlo. En el suelo, cerca del arbusto, halló una pisada. Era reciente, ligera. No de Harwell, que usaba botas pesadas, sino de alguien entrenado para moverse en silencio. 3 hombres, calculó. Tal vez más. El bosque había cambiado de tono. Ya no era el Yellowstone que conocía. Había perdido su inocencia. Ahora era una trampa viva, manipulada por manos que no amaban la tierra, sino lo que podían sacar de ella. Cada piedra, cada rama, cada sombra podía esconder un ojo, una cámara, una bala. Decidió cruzar la zona de rocas que bordeaba el Valle de los Lobos. Allí, el terreno era irregular y las piedras, resbaladizas por el hielo. Un paso mal dado podía ser fatal. Sin embargo, esa misma dificultad era su ventaja. Los vehículos no podían entrar y los drones perdían señal por las interferencias minerales. Pasó horas moviéndose entre las piedras, dejando huellas falsas. En un punto alto, se detuvo a observar el horizonte. Desde allí, vio el movimiento de una figura oscura entre los árboles, muy lejos. No llevaba uniforme, solo un abrigo negro. La figura se agachó, observó algo en el suelo y levantó un comunicador. La distancia era demasiado grande para distinguir su rostro, pero Ethan supo que no era un Ranger. Siguió su avance. En su mente la estrategia se desplegaba como un mapa invisible. Sabía que lo estaban empujando hacia el cañón. Ellos creían que lo acorralaban, pero él ya había elegido ese terreno. Allí el aire caliente y el vapor creaban ilusiones. Podría ocultarse y confundir sus sensores térmicos. Al caer la tarde, la temperatura descendió. Los árboles crujían con el peso del hielo. Ethan encontró refugio en una pequeña depresión entre rocas. Encendió una chispa mínima con su pedernal, solo para calentar sus manos. Mientras el fuego temblaba, pensó en lo que había perdido: su nombre, su credibilidad, su hogar. El mundo al que pertenecía ya no existía. En ese momento, no era un ranger ni un guardabosques, sino un sobreviviente. El sonido lo despertó antes de medianoche. Era un murmullo grave, continuo. Se incorporó lentamente y apagó el fuego con tierra húmeda. Escuchó con atención. No era viento, era el motor de un vehículo. Alguien había conseguido entrar al terreno. Se arrastró hasta el borde de la depresión y miró hacia el valle. Un pequeño ATV avanzaba por la vereda, con las luces apagadas, guiado por un hombre que conocía el camino. Detrás, caminaban 2 figuras más, armadas. Se detenían de tanto en tanto, inspeccionando el suelo. Ethan comprendió que habían encontrado su rastro. Retrocedió en silencio, recogió sus cosas y comenzó a moverse hacia el norte. La persecución se había vuelto literal.
Ya no lo buscaban para observarlo, sino para eliminarlo. Durante las horas siguientes, el bosque se transformó en un laberinto de sombras y ecos. A veces creía oír voces. A veces, el chasquido de una rama lo hacía detenerse. Se movía con la respiración contenida, cada paso calculado. En un momento, el silencio fue total, y esa ausencia de sonido lo alarmó más que cualquier ruido. Los animales habían desaparecido. Ni un búho, ni un coyote, ni siquiera el zumbido de un insecto. Era el tipo de silencio que anunciaba presencia humana. Giró en dirección contraria y avanzó hacia un claro que conocía. Allí, entre los árboles, el terreno se elevaba y formaba una especie de anfiteatro natural. Era un buen punto para observar sin ser visto. Desde su posición, vio pasar a los hombres. 3, tal como había imaginado. Uno de ellos llevaba un visor nocturno. Otro sostenía un rifle con supresor. El tercero, que parecía comandar al grupo, hablaba poco y observaba mucho. Su manera de moverse le recordó al hombre que había visto frente a la torre, el líder. Los observó mientras se internaban en el bosque. No parecían tener prisa. Movían las manos con señales cortas. Se detenían, escuchaban, avanzaban. Sabían lo que hacían. Ethan esperó a que se alejaran y entonces tomó una decisión. Si lo querían cazar en el bosque, tendría que convertir el bosque en su aliado. Se dirigió hacia una zona donde el terreno era traicionero, una antigua falla cubierta de ramas y hojas. Allí, el suelo estaba suelto y el eco engañaba a los sentidos. Preparó una trampa improvisada. Aflojó las piedras de un pequeño desnivel, colocó ramas sobre ellas y dispersó nieve para disimular la superficie. Si alguien pasaba corriendo, el terreno cedería, haciendo que rodara cuesta abajo. No lo mataría, pero rompería la formación del grupo. Apenas había terminado cuando escuchó pasos cercanos. No eran animales, eran botas. Se ocultó tras un tronco y contuvo la respiración. Los hombres se acercaban. El primero pasó a menos de 10 metros. Ethan podía escuchar el roce del tejido contra la corteza de los árboles. Esperó el momento justo. Cuando el segundo dio un paso más, el suelo se hundió bajo su peso. Hubo un ruido seco, un grito contenido, y el hombre cayó cuesta abajo, desapareciendo entre el follaje. Los otros dos reaccionaron de inmediato, apuntando con sus armas. Ethan aprovechó la confusión, se movió hacia la izquierda en silencio y desapareció entre los pinos. El grito del hombre herido se apagó rápido. Los otros se quedaron inmóviles un momento, escuchando. Luego, uno de ellos habló. No pudo distinguir las palabras, pero entendió el tono. Órdenes. Un disparo seco resonó en la distancia. El silencio volvió a instalarse. El Ranger siguió avanzando, sin mirar atrás. Ahora sabía que no se detendrían. Los hombres no estaban allí para capturarlo, sino para borrar cualquier rastro. Si lograban matarlo, la historia desaparecería con él. Nadie revisaría sus cuadernos. Nadie buscaría los campamentos ocultos. El parque volvería a su falsa normalidad. La noche siguiente se acercó al borde del cañón. Desde allí el suelo descendía hacia una zona de vapores y grietas. El aire caliente se mezclaba con el frío de la madrugada, creando cortinas de niebla que se movían como fantasmas. Era un terreno peligroso, pero perfecto para su propósito. Si lograba atraerlos allí, los sensores térmicos serían inútiles. Esperó hasta escuchar de nuevo el zumbido de un dron. Se agachó y encendió una bengala corta, arrojándola hacia el este. La luz roja encendió el bosque, y por un momento lo iluminó todo. Sabía que lo verían. Sabía que vendrían hacia esa señal. Se movió hacia el otro extremo, descendiendo por una senda estrecha. Los pasos detrás de él no tardaron en resonar. Primero lentos, luego más rápidos. El aire ardía. El vapor le nublaba la vista, pero conocía el terreno de memoria. Se escondió detrás de una roca y esperó. Los hombres entraron al cañón, envueltos en la neblina. Su respiración era audible. Uno de ellos habló en voz baja. Otro respondió con un gesto. No sabían que el suelo bajo sus pies estaba cubierto de fragmentos sueltos de piedra y ceniza caliente. Ethan se movió como una sombra. Una piedra cayó, rodó, y los hombres giraron al unísono. Dispararon hacia la niebla. Los disparos resonaron,
rebotando entre las paredes del cañón, amplificando el eco. Ethan se deslizó entre los vapores y alcanzó un punto más alto. Desde allí, lanzó otra bengala, esta vez blanca. La luz explotó en el aire, desorientándolos. En ese instante, el suelo bajo ellos cedió. Un bloque de roca se desprendió, rodando con estruendo. El humo, el calor y la confusión los envolvieron. Ethan no se quedó a mirar. Subió por la pendiente contraria, jadeando. Cuando alcanzó la cima, el amanecer teñía el horizonte de gris. Se detuvo un instante y escuchó. Nada, solo el murmullo del vapor escapando de las grietas. No sabía cuántos habían caído, ni si el líder seguía vivo, pero comprendía que aquello no había terminado. Mientras existiera un infiltrado en el parque, la red seguiría operando. Miró hacia el bosque. El viento soplaba desde el este, llevando el olor del azufre y del humo. La luz comenzaba a filtrarse entre los árboles, revelando un nuevo día. El cuerpo le dolía, pero la mente estaba clara. Sabía lo que debía hacer. El cazador que lo había marcado no era solo un hombre armado en el bosque. Era una estructura, una sombra que se extendía mucho más allá de Yellowstone. Y él, aunque exhausto, no pensaba detenerse. Mientras descendía por la ladera, el bosque comenzó a recuperar sus sonidos naturales. Los pájaros volvieron a cantar. El viento agitó las ramas. La naturaleza parecía retomar su ritmo, ajena al drama que acababa de desarrollarse en su corazón. Pero Ethan sabía que la paz del amanecer era solo un respiro antes del siguiente movimiento. Porque la caza, ahora, apenas comenzaba en otro plano. El del engaño humano, el de las traiciones y los silencios compartidos. Y en ese terreno, la supervivencia no dependía solo del conocimiento del bosque, sino del coraje de enfrentarse a quienes lo habían corrompido. El amanecer llegó lentamente sobre el horizonte del cañón, extendiendo una luz gris que parecía no calentar nada. El aire olía a azufre, a tierra húmeda y a hierro, el olor de la piedra recién rota. Ethan permanecía quieto en lo alto de la cresta, con la respiración entrecortada, mientras el vapor de las fumarolas ascendía desde el fondo del barranco. El silencio que siguió al estruendo de la noche anterior era más denso que cualquier sonido. No sabía si los hombres que lo habían seguido seguían con vida, pero intuía que alguno lo estaría. Aquellos hombres no eran improvisados, estaban entrenados para sobrevivir. Sin embargo, lo que sí sabía con certeza era que el plan que habían trazado se había fracturado. El terreno había hecho lo que él necesitaba: dividirlos, dispersarlos, confundirlos. El bosque, en cierto modo, se había vuelto su aliado. El sol comenzó a filtrarse entre las ramas, iluminando la fina capa de escarcha que cubría las piedras. Ethan bajó despacio, cuidando de no dejar huellas marcadas. Cada movimiento debía ser calculado. No podía permitirse el más mínimo error. Tenía en su mochila las pruebas que podían exponer todo el entramado: el mapa, las coordenadas, el número de serie del neumático, la copia de los videos y el cuaderno donde había documentado cada hallazgo. Era su única arma real. Los hombres podían desaparecer, las balas podían callar, pero los hechos impresos sobrevivían. A medida que descendía hacia el valle, el aire se volvía más frío y el bosque más espeso. El sonido del agua lo guió hasta un arroyo, donde se detuvo para beber y mojarse el rostro. La superficie del agua reflejó un rostro que apenas reconocía. Tenía los ojos enrojecidos, la barba crecida y las mejillas hundidas. En otro tiempo habría parecido un hombre perdido. Ahora era alguien que sabía demasiado. El rugido distante de un motor lo hizo alzarse de inmediato. No era el sonido habitual de los vehículos del parque. Era más agudo, más ligero. Un ATV, probablemente el mismo que había visto días atrás. El ruido venía desde el oeste. Ethan se agachó entre los arbustos y observó. A través de la niebla, distinguió el brillo del metal y dos siluetas. Uno conducía, el otro iba de pie, escaneando el bosque con un visor térmico. Se movían lentamente, deteniéndose cada pocos metros. Buscaban algo, o a alguien. Ethan se mantuvo inmóvil, conteniendo la respiración. Si habían sobrevivido a la trampa del cañón, significaba que el líder seguía vivo. Y si el líder seguía vivo, sabría que él también lo estaba. La partida no había terminado, no podía regresar a la estación todavía.
Tenía que asegurarse de que las pruebas llegaran a manos seguras. Eso significaba una cosa. Debía salir del parque sin usar rutas oficiales, sin cruzar ningún puesto de control, sin dejar rastros que pudieran borrarse después. Comenzó a moverse hacia el norte, siguiendo una vieja senda de alces que se perdía entre los pinos. El terreno ascendía otra vez, pero esa dirección lo llevaría hacia la zona de las cascadas, donde había cobertura para contactar la frecuencia federal de emergencia. Si lograba enviar el mensaje antes de que lo interceptaran, habría cumplido su propósito. Sin embargo, cada paso que daba lo acercaba también a su límite físico. No había dormido más de 2 horas en los últimos 3 días, y la tensión acumulada lo mantenía al borde del agotamiento. El sonido del motor se desvaneció, reemplazado por el murmullo del bosque, pero el silencio volvió a quebrarse poco después. Esta vez fue distinto. Pasos, humanos, rítmicos, acercándose desde atrás. Ethan se escondió detrás de un tronco caído. Los pasos se detuvieron a unos 20 metros. Escuchó una voz, apenas un murmullo, pero clara. Era la del comandante, aquella voz firme, sin acento, sin emoción. «No lo pierdan. Está aquí». Ethan apretó los dientes. Lo habían rastreado otra vez, probablemente mediante el rastreador que había guardado en el bolsillo, el mismo que había tomado como prueba. Lo sacó y lo observó un instante. Un destello rojo aún parpadeaba en el borde del dispositivo. Lo lanzó con fuerza hacia el río, donde el agua lo arrastró corriente abajo. Si la señal seguía activa, los llevaría en la dirección equivocada. Esperó unos minutos y luego retomó el camino. La casa se había invertido de nuevo. Ahora él guiaba el paso de sus perseguidores. A cada 100 metros dejaba pequeñas señales falsas, ramas rotas en direcciones opuestas, huellas parciales en la tierra húmeda, trozos de tela rasgada. Los cazadores creerían seguir su rastro, pero en realidad estaban entrando en el terreno más traicionero del bosque. Allí, las raíces sobresalían del suelo y el musgo cubría grietas profundas. Un solo paso en falso bastaba para caer. El sol ya estaba alto cuando Ethan alcanzó la ladera que dominaba la zona de las cascadas. Desde allí, el agua caía con un rugido que parecía llenar todo el valle. La bruma creada por el choque del agua contra las rocas formaba un velo denso, casi opaco. Aquel era el lugar perfecto para desaparecer, pero también podía servirle como escenario final. Si lo acorralaban, los obligaría a enfrentarlo allí. Descendió por el borde, buscando una posición elevada entre las piedras. Desde allí tenía una vista amplia del sendero por donde seguramente vendrían. Sacó de la mochila la radio de emergencia y la encendió. El aparato crepitó con un zumbido débil. Ajustó la frecuencia federal, una línea directa con la oficina regional. «Aquí Ranger Ethan Marlowe, número 408», dijo, con voz firme. «Confirmo presencia de una red armada operando dentro de Yellowstone. Repito, red armada, cacería ilegal, contrabando de fauna y armas. He reunido pruebas. Solicito apoyo aéreo inmediato y equipos de contención». El silencio se prolongó. Luego, la estática se interrumpió con una voz. «Recibido, Marlowe. Mantenga posición. Helicópteros en camino. Estimado, 40 minutos». Ethan cerró los ojos un instante. 40 minutos. Una eternidad en esas condiciones. Guardó la radio y se preparó para resistir. No podía esconderse eternamente. Si huía, lo alcanzarían. Si los enfrentaba, tenía una posibilidad. El primer disparo llegó desde el bosque, un silbido seco que partió el aire y se incrustó en la roca a su lado. El segundo impactó más cerca. No tenían intención de advertirlo esta vez. Querían eliminarlo antes de que llegara la ayuda. Se deslizó entre las piedras y rodó hasta una posición inferior. Las balas golpeaban el terreno con fuerza, levantando trozos de polvo y piedra. El rugido del agua disimulaba los pasos de sus enemigos, pero también los suyos. Se movió hacia la izquierda, utilizando la humedad de las rocas como cobertura. Desde allí, vio a 2 figuras acercarse por el flanco. El líder iba detrás, observando con un visor. Ethan esperó a que el primero se adelantara, calculó la distancia y lanzó una piedra hacia un punto opuesto. El ruido distrajo al hombre, que giró y disparó al vacío. En ese instante, Ethan se abalanzó,
derribándolo con un golpe seco en la cabeza. El rifle cayó al suelo. Lo tomó y se cubrió tras una roca. El segundo hombre respondió con fuego inmediato. Las balas pasaron rozando. Ethan esperó, conteniendo la respiración, y cuando el adversario asomó, disparó una sola vez. El cuerpo se desplomó entre la maleza. Solo quedaba uno, el comandante. El hombre avanzó despacio, sin precipitarse. Sabía que tenía la ventaja del tiempo y la precisión del cazador. Ethan lo observaba desde su refugio. No tenía miedo, solo cansancio. Había llegado demasiado lejos como para morir huyendo. El comandante habló, su voz apenas audible entre el estruendo de la cascada. Podrías haber sido uno de nosotros. Eres metódico, paciente. Pero cometiste un error. Creíste que el bosque estaba de tu lado. Ethan apretó el arma, sin responder. No entiendes, continuó el hombre. Esto no es una cacería. Es un negocio. El mundo allá afuera paga por lo que aquí sobra. Ethan sintió una furia contenida. No respondió. En su mente, las imágenes de los animales mutilados, de los escondites ocultos, de las trampas metálicas. Todo cobraba sentido. ¿Y quién te paga a ti?, preguntó finalmente. El comandante sonrió. Aunque estaba lejos, Ethan percibió el gesto. Alguien más arriba de lo que puedes imaginar. La conversación se interrumpió con un disparo. El proyectil del enemigo rozó su hombro y lo hizo retroceder. El dolor lo sacudió, pero no lo detuvo. Respondió con 2 tiros rápidos. El eco se mezcló con el rugido del agua. Durante varios minutos solo hubo fuego cruzado y el sonido de la respiración agitada. Ethan sabía que el hombre intentaría flanquearlo. Subió con esfuerzo por una roca húmeda y alcanzó el borde del precipicio. El agua caía a varios metros, formando una nube blanca. La visión era casi nula, pero el sonido era ensordecedor. El comandante apareció entre la bruma, apuntando. Ethan se giró apenas, lo suficiente para ver el destello del cañón. No tuvo tiempo de pensar. Corrió hacia el borde, se lanzó hacia un saliente lateral y disparó al mismo tiempo. El impacto desvió el tiro enemigo. La bala del Ranger atravesó el hombro del hombre, que perdió el equilibrio. Por un instante, ambos quedaron suspendidos en el aire, uno en el borde del precipicio, el otro colgado de una rama. «No tienes idea de lo que empezaste», murmuró el comandante antes de soltar la rama y caer al vacío. El cuerpo desapareció entre el vapor y el rugido del agua. Ethan permaneció inmóvil, respirando con dificultad. El dolor del hombro se mezclaba con la adrenalina. No sabía si el hombre había muerto o si el río lo había arrastrado, pero ya no importaba. La red estaba rota. El sonido de hélices llegó desde el sur. Helicópteros. La ayuda había llegado. Ethan salió de su escondite y levantó el brazo. La luz del amanecer reflejó el metal de su insignia. Los agentes descendieron minutos después, uniformados, armados. Le hablaron, pero sus palabras llegaban como ecos lejanos. Todo lo que había contenido durante días se disolvió en ese instante. No sintió triunfo, sintió vacío. Horas más tarde, mientras los agentes revisaban el área y recogían los cuerpos, él permaneció sentado en una roca, cubierto por una manta térmica. Un oficial se le acercó y le preguntó si estaba bien. Ethan asintió sin mirarlo. «Tendremos que llevarlo a declarar», dijo el hombre. «Hay muchas cosas que explicar». Ethan sonrió débilmente. «El bosque las explicará mejor que yo», respondió. El oficial lo miró sin entender. Pero para Ethan todo estaba claro. Había visto lo que nadie debía ver. Había escuchado lo que nadie debía oír. Y sin embargo, el bosque seguía allí, respirando, impasible, como si nada de lo ocurrido alterara su ritmo milenario. Cuando el helicóptero despegó, él miró hacia abajo. El cañón, las cascadas, las rocas cubiertas de vapor. Todo parecía igual, pero él sabía que algo había cambiado para siempre. No en el parque, sino en él. El silencio del bosque ya no era inocente, era un recordatorio. Había cosas que el mundo civilizado nunca entendería, porque estaban hechas de la materia invisible de los secretos. De regreso en la base, los agentes comenzaron a recoger sus informes. Ethan entregó las pruebas, el mapa, las fotografías, el USB. Nadie habló durante largo rato. Alguien le ofreció café, otro le preguntó si necesitaba un médico. Él negó con la cabeza.
Miró el tablón de patrullas, todavía cubierto con notas, horarios y rutas. Entre ellas, la hoja con su nombre, la misma que había sido copiada semanas atrás. La arrancó y la dobló en el bolsillo. No quedaría más registro de aquella trampa. Esa noche, cuando todo terminó y la estación quedó vacía, salió al porche. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. El viento soplaba entre los árboles, llevando consigo el eco del río. Ethan encendió un cigarrillo y miró hacia la oscuridad. El bosque lo observaba en silencio, como siempre. Pero esta vez, el silencio no era amenaza ni advertencia. Era testimonio. Sabía que habría preguntas, investigaciones, titulares. Dirían que un ranger descubrió una red criminal, que arriesgó su vida, que había sido un héroe, pero ninguna de esas palabras sería cierta. El verdadero protagonista de la historia era el bosque, ese ser antiguo que había guardado sus secretos, y al final había decidido mostrarlos. Ethan dio una última calada y dejó que el humo se mezclara con el aire frío. Luego, sin mirar atrás, cerró la puerta de la estación y caminó hacia la línea de los árboles. No tenía destino, solo la necesidad de oír una vez más el lenguaje del lugar que lo había salvado. El parque volvió a quedar en calma. La tierra, las raíces, los ríos, todo siguió su curso. Pero en algún lugar, entre las sombras del amanecer, el viento susurró su nombre, y con él, el recuerdo de una casa en la que el cazador y la presa habían terminado siendo lo mismo. Dos sombras perdidas en el corazón de Yellowstone, donde el silencio nunca olvida. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los otros que ya están publicados y compártelo con tus amigos para que ellos también lo vean.